Chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Qué os cuenta la vida? Aquí Vampire con un nuevo video para el canal y esta vez estamos en otro episodio más de Genshin Impact. Y si recordáis en el episodio anterior, hemos llegado a la zona D, a la zona donde se está formando todo este quilombo de la guerra interna que están teniendo el estado-nación de Inazuma. Y bueno, la cosa es que hemos llegado luego de pasar por todo este clima de mierda que hay en este bendito lugar dejada por la mano de Dios. Hemos llegado a lo que es la base de la resistencia. Y he dejado el episodio hasta acá nada más porque estaba cansado, por así decirlo. Y también porque necesitábamos obtener medicinas para estos soldados que están haciendo lo posible para luchar contra el decreto ese supremo de los visiones. Estoy tratando de tener cuidado porque, como pueden ver, todavía el clima no es de lo mejor. Thanks for your help. Have you decided which dressing to use yet? Sí, vamos a usar el remedio de Monster, que confío en eso. Además de que tengo mucho gancho de lobo, he estado recolectando últimamente. Creo que Razor es el único que necesita eso, gancho de lobo. Pero ya que, a ver, hablemos con ellos. Oh, never mind. I guess this was probably the safer option. I may need your help in a moment to change their dressings. Here's hoping this will speed up their recovery. Yep. And thanks for your help gathering the ingredients. No hay problema. This really hurts when you first put it on. Es como la órtiga, pero te va a hacer bien. It's a standard remedy, but a dependable one. More importantly, thanks for the fresh dressing. Chévere. Much appreciated. You may have skimped a little here, though. I feel like I could use some more. ¿Sabes qué nos faltaría? Una fábrica de medicina. I'm dying to get out of this place. I just want to be back on the battlefield with you. Agrado tu actitud, pero ahorita no estás tan sano, que digamos. I don't think it works like that. Piling on extra dressing isn't going to make you heal faster. Especially not when you're sneaking off to go train in the middle of the night. You have to cut that out, you know. Tampoco ayuda a tomar pastillas para el dolor, cosa que es un poquito peligroso, porque al final vas a terminar no sintiendo dolor y te vas a terminar haciendo más daño. And thanks to our new recruit here. Speaking of training, that reminds me. They should be doing some archery practice down at the training grounds right now. Why don't you take our new recruit to go check it out? It'll be a good chance for them to meet a few more of our platoon and settle in. Excelente. All right, let's move out. Claro, que lo dejaron nomás en el tour de esta zona donde está toda la resistencia. Sígate, Pepe, para ayudar a los soldados que están entrenando. ¿Me van a pedir hacer tiros con arcos, sí o no? Bueno, no importa, puedo cambiar el equipo como a mí se me dé la gana. Ay, si iba un poquito más allá me iba a caer un trueno. ¿Cómo estos conches madres no tienen miedo? ¿Estarán acostumbrados? Esto ya parece... Cuando llegué a Alemania por primera vez me han recibido literalmente con una tormenta y habían truenos. No sé cómo carajos no sé cómo carajos el avión en el que iba no terminó siendo atacado por truenos. Hay cosas de aviación que nunca entenderé. Y bueno, también es que acá llueve como en la selva, pero nada que ver con cómo llueve en Alemania. Oh, another miss. This sucks. Let's see now. I've loosed exactly 10 arrows and only one hit the target. Ja, noob. This isn't good enough. It's evident from these past few days the practice alone isn't enough to improve our marksmanship. Sí, te vas a terminar afectándote psicológicamente el hecho de que no puedes dar en blanco. How hard could it be? Just draw the bow, aim, and shoot. Clearly, I underestimated the skill involved. Sí, por algo es que hay gente que participa en esas cosas en las Olimpiadas. No es tan sencillo como parece. With progress like this, who knows when we'll be fit for battle? I suppose all we can do for now is wait for the drill master's next visit and ask him for more tips. Seems things have gotten tough on the front line recently. All the best drill masters have already been dispatched to fight. I guess we'll just have to keep practicing ourselves. At this rate, who knows if we'll ever become resistance fighters. Creo que es lo que menos importa. A este punto, si es que están tan desesperados, creo que hasta mandarían a los estudiantes a pelear. Come on, guys, less complaining, more training. Listen up for a second. I've come to introduce our newest recruit. In battle, he single-handedly slayed multiple shogunate samurai without so much as breaking a sweat. Lo que está sudando de mí es la lluvia, ¿ok? No os malinterpreten. And that was after interrupting the vision hunt ceremony with a feat of stunning bravery.
not to mention surviving an encounter with the Raiden Shogun. Casi muero en el intento, pero he vivido. Plot armor. Is that true? Perhaps you'd be willing to give us some archery tips? No soy la persona más adecuada para dar tips de arquería. We promise not to take too much of your time. A quick demonstration would be all we need. Our previous training was so rushed that we hardly remember the proper technique. It would mean a lot. Está bien. Presten atención. Oh, you got it. We won't let you down. A ver, que no me permite cambiar a Ganju, ¿acaso? A ver, destruye cartilla y alianza en el tiempo establecido para completar, pero ten cuidado si golpeas a alianzas rojas, las cuales se enfrentan los aliados a esta zona de entrenamiento, fracasadas. A ver, cambio primero. Primero que nada tienes que usar una unidad arquera. La tienes que poner en el segundo slot porque ese va a ser tu main, por así decirlo. Segundo, tienes que tener el arco, por así decirlo, el hilo que está cerca tiene que estar cerca a tu mejilla. Así es como yo lo he visto que hacen en las olimpiadas. Y tienes que tener una visión teniendo en cuenta cómo va a ir la trayectoria de tu flecha. Y luego de eso, cuando ya tengas todo eso calculado, disparas. Pressure getting to you? That's no way to demonstrate. Come on, try again. Let's go. Show us what you got. Ok, tenía que darle a las azules. Vale, muestra una vez más sus habilidades. Tengo que hablar con él otra vez. Ready? I'm sure you'll get it this time. Para aprender a usar arco, primero lo que tienes que hacer es cambiar tu segunda unidad por una unidad arquera. No puede ser arquero, tiene que ser arquera. Y tiene que estar en el segundo slot porque ese va a ser tu slot de main. ¿Ok? Segundo, cambias a esa unidad. Tercero, tienes que tener mucho cuidado. Tienes que cargar el arco. Esperar, por así decirlo, tienes que tener en cuenta de que la cuerda del arco tiene que estar cerca a tu mejilla. Yo he visto que hacían eso mucho en las olimpiadas y eso es justo lo que tú tienes que hacer. Así que luego cuando ya tienes que tener mucha puntería, tienes que calcular cómo va a ir la trayectoria de tu flecha hacia el objetivo, porque a veces puede ocurrir el viento y todo eso. Tienes que tener muy en cuenta todas esas cosas. Y una vez cuando ya creas que tienes todo calculado, ahí es cuando tú disparas. Vale. Ahora haces lo mismo. Pressure getting to you? That's no way to demonstrate. Come on. Vale, ya entiendo cuál es el problema. El problema es que como Ganju está tan cheta, le da también a las unidades rojas. Sí, tengo que darle solamente a las azules. Ahí nomás. Obvio, hagan caso a todo lo que dije, pero también tengan un poco de cuidado de cuánto cargan el especial, ¿ok? Porque pueden cargar absolutamente todo y allí se puede liar la grande. A ver acá. Aquí. ¿Saben? Voy a ser honesto. Me gustaría algún día, si en la universidad tenemos algo como llamado campo de tiro, porque hay algunos estudiantes que son parte de el club ese de tiro, pero sea tiro con pistola, no tiro con arco. Pero me gustaría algún día ir allí, por curiosidad nomás. Falta uno, este de acá. Vale, se ha reiniciado. Este de acá. Falta este de aquí. Y falta uno más. ¿Dónde chucha está el otro azul? Que no lo veo. Está ahí. Vale. Well, there you have it. I told you our latest recruit is pretty strong. Sí, tan fuerte de que he tenido que hacer eso 3 veces porque también le han dado a los pendejos rojos. Incredible. I think I understand what I was doing wrong now. Sí, de seguro le estabas dando mucha energía a tu tío que terminaste sacando 3 flechas. O sea, la flecha que tú tenías se dividió en 3 cuando tú alaste de la resistencia, por así decirlo, del arco. Y no sé términos, ¿ok? No sé términos de arquero, ¿ok? Hago lo mejor que puedo. Seems I also need to focus on keeping my grip steady and monitoring the external environment. If I can get those few down, I'll be hitting my mark in no time.
Bueno, también podrías intentar dejar de existir. Those few, huh? Watching your demonstration was a great help. I learned a lot. At least this time I was able to observe some proper technique. As long as I can retain it, I know I'll become much stronger. Honestly, before this whole conflict came about, I was just another everyday citizen of Watatsumi Island. Como lo decía, eso de servicio militar obligatorio, ley marcial. My wife Casi and me I olvido were del leading a término. quiet life together. War and battles were the last things on our mind. That all changed with the Vision Hunt decree. The actions of the Shogun's army ignited something inside me. That's why I joined the resistance. The road ahead of us now seems like a long one indeed. Can those of us without visions or combat skills really become adept fighters like them? Obvio. ¿Acaso no oíste hablar de Rock Lee? Ese pana no tenía chakra, o sea, no tenía la habilidad de hacer poderes, pero sí tenía chakra. Solamente que no tenía la habilidad de sacar elementos como lo hacían Naruto, Sasuke, el resto de ninjas. No podía hacer eso, pero aún así era muy habilidoso con el tema ese del taijutsu. Y eso fue lo que le dio la habilidad de ser uno de los mejores ninjas. Incluso su maestro ha sido llamado con el ninja más poderoso de todos por el mismísimo Madara. Y el maestro de Rock Lee tampoco tenía habilidad para hacer poderes con el chakra. Solamente tenía eso de la séptima puerta y la octava puerta. Pero no necesitas tener una habilidad para ser bueno en algo. Simplemente tienes que... O bien tú eres bueno en algo por talento, o por habilidad, o por esfuerzo. Y eso es todo lo que tienes que saber. No tienes por qué sentirte menos porque alguien lo haga de manera natural mejor que tú. There's no use in speculating. Thank you both for your help. We'll keep practicing as much as we can. Siempre pongo ese ejemplo cuando hablan de ese tema. Ronaldo antes tenía el récord ese de más goles en un mundial. Él era una persona talentosa. Miroslav Klose era una persona que se esforzó y logró superar el récord de Ronaldo. El esfuerzo eventualmente supera el talento. Y después vino una mujer de Brasil que superó el récord de Miroslav Klose. Así que el esfuerzo de una mujer supera el esfuerzo de un hombre. ¿Ok? Stay focused. With us holding the front line, you can continue sharpening your skills until you're ready. Now then, let me show you around some other places. Where should we head next? Sir, we've got trouble. The Shogun's army is attacking. Al campo de batalla. There are still many wounded in the camp. We mustn't let the enemy break through. We'll need your help to hold them off. Ok. What? Impossible. How could they have reached us all the way out here? We'd better go assess the situation. A chance for us to prove our worth in battle. Ok. Ya empezaron a atacar los coches humanos. Derrota a las tropas del shogunato. Están por acá justamente. Ok. No tengo el equipo más conveniente para tener a Ganyu. Or you might get hit by lightning too. No importa. Next on the Esos no son nada en contra mía. Tengo un escudo, conches humanos. Es más, doble escudo. Ya que estos conches humanos están en dolor. Ah, tú eres el general de mariscal de campo. Y ahora solamente queda este soldadito nomás. Solamente queda este soldadito que ya se ha quedado sin alguien que le dé órdenes. Toma. Esto es por Ucrania. ¡Ah! Well, we managed to hold them off. But what would the Shogun's army be doing here? Tal vez esto quiera destruir todo el campamento como no se hacen otros países cuando están en guerra. We have sentries and patrols posted all around the perimeter here. The enemy should never have been able to reach us this far unnoticed. /TP. Han hecho /TP los hijos de puta. Unless we have a traitor in our midst. They must have an informant, feeding them intelligence and helping them to approach unseen. That's the only possible explanation. No me sorprendería que tú fueras el traidor, TPI. Our priority is finding the agent and protecting the camp. This is my chance to show what I'm made of. Hoy te lo van a matar, ¿verdad? Sir, if I may, I just returned from inspecting the perimeter. It appears that several portions of our defensive walls were already collapsed. O sea, han tenido que usar
Los truenos, claro, por eso es que el clima es tan mierda ahorita. The Shogun's army must have known about this vulnerability and made their way over from the cliffs nearby before attacking through the gaps in our defenses. Bueno, tampoco es que hayan mandado tantos soldados. I suggest we repair the walls and double the guard. That should keep them from sneaking up on us like this again. In that case... Understood. Leave the repairs to us. We can make use of the wooden rope nearby to patch up the defenses. Why don't we make this more interesting, recruit? A contest between the two of us. Just don't underestimate me. If there's anything I know, it's logistics. You'll see. Ay, a mano, que te cachen. Ese pana va a morir, estoy seguro de eso. Recoges materiales de reparación en los alrededores, por acá. En serio, la gente tiene que entender que cuando se trata de una guerra, las guerras funcionan así. Una persona tiene que cometer crímenes para tratar de ganarla, porque al final el que gana va a ser el menos afectado por los crímenes que cometa. Porque claro, tú puedes escribir cómo va a ser la historia, porque la historia la escriben los ganadores. Creo que me estoy explicando bien o me estoy explicando mal, no sé la verdad. Si es que esa clase de conflictos se expanden demasiado y empiezan a atacarse entre ellos de manera bastante personal, es justamente por eso. Casi me cae un rayito. Es justo porque no quieren que al momento de perder ellos sean las personas que carguen con todas las deudas y hueonas económicas que vayan a tener. Tan solamente vienen como quedó Alemania luego de la Primera Guerra Mundial. Estuvieron tan cagados que tuvieron que hacer una segunda y perdieron esa también, estuvieron peor. The Shogun's army will have a hard time getting past this, no matter how determined they are. Seems I've made another valuable contribution to the resistance. But why does it always have to be logistics work? I thought getting transferred to the front line would be a chance to showcase my abilities and square off with the enemy. Instead, here I am. Mano, yo me he jugado varios Fire Emblem. Of course, me matan justo cuando que iba a decirte algo, concha su madre. Why are you so insistent about being on the front line? It's just like General Goro said. We joined the resistance because of our warrior's will. Un guerrero no necesariamente tiene que estar 100% en el campo de batalla. Un guerrero también puede estar en su escritorio mientras el resto de guerreros se matan. There are a multitude of ways to contribute to the resistance, but who wouldn't want to take out a few shogunate samurai given the chance? Sí, creo que esa no lo quiere nadie, por la cantidad de gente que huye del país y todo. Anyway, we got more than we bargained for inspecting the camp. Let's report back to General Goro. If all goes well, we might just be assigned a few missions closer to the action. Ok, continuemos. Informa a Godot, al líder de esta resistencia. A ver, ¿cuántas referencias me estoy haciendo a lo que está pasando ahorita contra Ucrania y Rusia? Tampoco es que sea un experto en guerras. No voy a hacerme experto de algo que no sé. Pero vamos, creo que todo el mundo sabe lo que va a pasar, teniendo en cuenta de la gente que se ha jugado mucho Call of War últimamente. O bueno, Call of Duty, que estoy diciendo. La gente se juega Call of Duty, ¿verdad? Aún. Bro, ¿dónde estás? Strange. I don't see General Goro anywhere. Lo han secuestrado los shogunatos. We've had a change of plans. The general has been dispatched to the front line to lead our forces into battle. The Shogun's army is attempting an advance on the main front. Reports have it that Kujo Sara is now personally leading the enemy forces. Mierda, su moral estará arriba ahorita. As for us, it's been days since Her Excellency last made an appearance here. We've executed almost all the directives she gave us, but have received no further instruction. Todo depende de lo que pase ahorita en esa batalla. The situation is becoming grim. If we retreat any further, I fear morale may falter. Por eso, todo depende de que Godot, y si es que nos metemos nosotros, ganemos la batalla que ahorita se está librando contra Koyusara. For now, we can only pray that General Goro will be able to turn the tide, however difficult that may seem. We should go to the front line. Our forces need all the help they can get. We're no use to them here. We mustn't let Tatara Suna fall to the enemy. Estoy de acuerdo, es lo que tenemos que hacer. Ve al frente de batalla. Ok, tenemos que ir justamente donde tenemos que ir. Como dije, era para desbloquear esta huevada, pero me daba flojera. Y además de que parecía loco que se viera de color rojo la zona. Tendré que ir caminando.
Aunque ¿saben qué? Eso sería muy obvio para el enemigo. Creo que ellos esperan de que nosotros vayamos por esta rutita de acá. Por esta ruta. Pero lo que no esperarían es un ataque por atrás. Porque ahorita de seguro toda esta zona de acá esté gobernada por lo que es la resistencia. Y esta zona de acá es donde está atacando el ejército. Si nosotros vamos por acá, podemos hacerle un golpe bajo a todos ellos y sorprender a Koyo Sarra sin necesidad de ponernos en peligro, por así decirlo. Creo que eso podría funcionar. Yo también me sé estrategias de guerra. No por nada me he pasado 2020 jugando Fire Emblem Binding Blade y Advance Wars en mi celular. Yo sé más de estrategias de guerra que la gente que se ha jugado Call of Duty. Que tus maquinaciones sean indetectables en la luz del día. Y cuando sea el momento, cae como un relámpago. Sun Tzu, The Art of War. Dije Sun Tzu, The Art of War. Actívate la cinema. Ah. Ok, esto es un poquito incómodo. Me olvidé lo que dije. Toma dos. Que tus planes sean indetectables a la luz del día. Y cuando sea el momento, cae como un relámpago. Sun Tzu, el arte de la guerra. So, you are the only one here? I thought I might get to meet your grand strategist. Koyo Sarra, tal vez esto sea malo preguntarte esto, pero ¿por qué tus soldados no tienen cascos? She is the one that's been causing O sea, lo entiendo por el our otro forces so bando, much por trouble. la resistencia, ellos no The tienen fact plata, the pero resistance has even held ¿por qué out for tú- this long is thanks to her. tú tienes literal toda la economía de tu lado? Y aún así tus soldados no tienen casco, que es lo básico. Con eso ganarías la puta guerra. But soon, the resistance will fall. They are no match for the might of the Shogun's army. Her schemes mean nothing now. No somos rivales para el poder de un ejército que no usa cascos. We have already ¿Quién lo rooted diría? out those behind the resistance. All who have dishonored the almighty Shogun will be punished. I have faith in Her Excellency and in the soldiers of the Resistance. The Vision Hunt Decree is a brutal injustice. Our resistance has only just begun. It is futile. There is one other thing. I'm sure you've seen the recent arrest warrants. I trust that the blonde traveler is somewhere among your forces now. Hace bien en pensar de que estoy de su lado, de los de la resistencia. I will make you a deal. Hand him over to us, and you'll buy yourself some time. A respite from the bloodshed would be advantageous to both sides, would it not? No aceptes el trato, Goro. So that's why you brought reinforcements. Just to get... He is of great importance to the almighty Shogun. But the way I see it, he is expendable to the Resistance. That's where you're wrong. He means just as much to us. As a member of the Resistance, he's a comrade. I'll never surrender him to you. The Resistance never betrays its own. Her Excellency made that clear to everyone from the very beginning. Y ahorita alguien traiciona, ¿verdad? General Goro! Tepe and the Traveler. What are you doing here? Es mi deber como miembro de la resistencia. Aparte, quiero destrozar a todos esos conchesumares y esto... evitar que haya más derramamiento de sangre y no es necesario solamente porque yo existo. It would appear our time to fight side by side has finally come. Oh yeah. Well, well. We meet again. This time, I won't let you get away. I thought that you would seek refuge with the Resistance in the hope of receiving asylum. Al contrario, la resistencia se tiene que refugiar en mí. That you choose to show up here proves that you have more bravery in you than I had originally thought. And now that you're here, I have a proposal. Why not represent the Resistance in a fight of honor? A fight of honor? What's that? Concepto de Ring of Honor. Eso se hace generalmente para el campeonato purista.
estás en un ring, 2 personas te dan la mano y de ahí empiezan a pelear. Solamente tienen derecho a 3 por así decirlo, 3 caídas, algo así. Un poquito confuso, no entiendo, no veo mucho Ring of Honor para empezar, pero es algo parecido a la copa de editaje que tienen en NXT UK, ¿ok? Before the battle begins, each side chooses their finest warrior for a match of single combat. Eso, a eso me refería. To the superior force, there's little significance in such a duel. But to the weaker force, victory could constitute an important boost to their morale. Her motives are clear. She wants to use the match as an opportunity to capture you. Do not feel compelled to participate. We could take the fight to them without such a ceremony. Tengo plot armor. Sé que esta tipa es arquera. Creo que sí puedo contra ella. Well, what do you think? Let's do this. A menos claro que activen una cinemática. Ahí sí estoy cagado. No va a mandar a Kojo Sarah. What the hell? Pensé que se mandaría a sí misma. Está planeando algo. Está planeando algo. Remove all threats to eternity by order of the almighty Shogun. Be wary. You're up against a powerful opponent. Uy, sí, bastante peligroso este oponente. Tan peligroso como Jeff Hardy en Victory Road 2011. ¿Decías Godo? ¿Decías Godo? Godo, ¿decías algo? Ay, que esto... Ahora sí tiene un casquito, aunque ese es un sombrerito. No importa. You got this. Por lo que parece sí me permiten usar otras unidades, pero de momento... Puro. Mano, ¿qué pasó, Master? ¿Pensaste que podías contra mí? ¿Y ahora sí va a mandar a Kojo Sarah o qué? ¿No va a enviar a un samurái? Esos me los enfrento cara a cero como así. Y ese sí tiene casco. ¿Por qué el resto de tus soldados no tienen casco? Capaz sea un flippity root de esos que salen en Japón. Look, that's 2 rounds in a row. The Shogun's army is not invincible. We can win. The soldiers are rallying. Your warrior's will is bringing them hope, traveler. Se va a congelar, concha su madre. Se va a congelar. Espera, creo que se puede congelar. Otra vez. Flechita. Y flechita. Y sin ningún rasguño, por favor, dime. Ningún rasguño, weón. Ningún rasguño. Stronger than I anticipated. This contest has served its purpose. Soldiers, attack! Glory to the Shogun! Sabía que haría eso. Prepare to engage! All of you, with me! Se activa cinemática, ¿verdad? Sí. Ah, Goru también es arquero, no sabía eso. Pensé que era de lanza. Stand firm! Hold the line! Vale, ahí aparece Kokomi, ¿no? Yep. Her Excellency! The wait is over, my comrades. Now is our moment. Calm as the breeze, my lady. Carejada. I just hope you can afford all these mercs Hey, you Bayo. gathered. Kazuha! We meet again, old friend. Retreat! All forces, retreat!
Greetings. Well, this is the first time we've met. Tercera. Please allow me to introduce myself. Tercera, ha habido 2 banners anteriores en donde tú existías y en uno de ellos estaba traumado porque estaba cerca de la huevada esa. Es más, por un momento creí que el personaje de Aire iba a estar ahí en la huevada. I am Sangonomiya Kokomi, organizer of the resistance and also the divine priestess of Watatsumi Island. Entonces la isla Watatsumi, en todo caso si se ganaría la guerra, estaría bajo un gobierno teocrático. Perhaps it's the first time you're hearing Pero bueno, that el title. segundo de Raiden es To put it literalmente simply, teocracia, I'm the person pero currently ¿ya in qué? charge on Watatsumi Island, which is also the home front of the resistance. No es la primera vez que escucho ese título, de hecho ya acabo de explicar qué chucha significa. I've actually heard all about you from Beidou and Kazuha. I hadn't expected to find you join the resistance, though. Do you have a plan beyond this point? De momento, el plan es sencillo: sobrevivir a la universidad, que empieza dentro de unas semanas, y tratar de no ser tan procrastinador en este juego y en otros juegos que me quiero jugar en el futuro. Aparte, el otro plan que tengo es ir a la universidad, largarme de allí y luego irme a comprar una capturadora de video para poder traer más contenido con respecto a la consola de Nintendo Switch que tengo. In that case, shall we continue our conversation at the shrine of Sangonomiya? Ah, ya. Although the Shogun's army has retreated for now, the war is far from over. Y me matan otra vez. The Vision Hunt Decree has not been repealed, and neither the Tenryo Commission nor the Raiden Shogun show any sign of stopping. In short, our problems have yet to be resolved. No se resuelven los problemas hasta que se derrame la sangre del último soldado y se firme con su sangre un tratado de paz o algo parecido. I suggest we move to the shrine to discuss our counterplan. What say you? De acuerdo. Can I come too? I know Watatsumi Island very well. I can carry on being your guide if you'd like. Ya, aunque al final voy a terminar yéndome a lugares escondrijos de esta pinche isla. Goro, thank you for all you have done. Our forces are weaker than the Shogun's army, and my absence can only have made the recent days all the more trying for you. I'm afraid I must still ask you to stay a while longer, to keep eyes on the Shogun's army and also to see to the wounded. Well received, Your Excellency. I must return to Sangonomiya now. I have a few things to attend to. Once you're ready, please rendezvous with Teppei. He will escort you there. Thank you for all your efforts so far. From this day on, I fight alongside you. Fight for the future of Inazuma. Y de paso el de mi país y el de Ucrania también. Vale, ahí acaba todo, excelente. Y ahora me pares paz. Y se va el clima, genial, el clima ya es bonito. Es bonito este lugar, concha su madre. Qué bueno verlos a ustedes, los shipeo, concha su madre. Bueno, tampoco es que los shipee. Goro, tú algún día estaremos en el mismo equipo, concha su madre, aunque ya estamos en el mismo equipo, pero ya que chucha. Ya sabes a qué me refiero, que me salgas en el gacha algún día. Ay, bueno, ¿qué sigue después? ¿Qué sigue después? ¿Puedo hacer la misión? Sí, puedo hacer la misión siguiente. Bueno, voy a dejar el video hasta acá nomás. Espero que os haya gustado. Y en el siguiente vamos a hablar más seguido con la Kokomi esa para los Sims que seguro estén locas por ella, entiendan. Kokomi no es un personaje que me caiga bien. He skipeado su banner 2 veces. Bueno, de hecho no 2 veces, una vez. Y bueno, la cosa es que... Nada. A ver si es que con lo que avance el tema el episodio principal, tengo una mejor imagen de Kokomi. Aunque como digo, lo dudo bastante. Disculpen si es que he hablado bastante de Tamare. He activado algo, ¿verdad? El destino te salva, Samurai acorralado. Bueno, eso lo haré otro día. Y bueno, nada más que decir. Junto a estos panas que forman la resistencia, hasta aquí Vampira y nos vemos en el siguiente video.